el partido entre Chile e Italia, que fue muy polémico, que ya desde los primeros minutos causaron expulsión, en este caso para el lado de Sí, pues. Italia, y que terminó en una batalla campal prácticamente, y que para esos años la verdad era bastante insólito que dos selecciones en un mundial se enfrentaran de esa manera. Pero Claro. acá destacar absolutamente el juego táctico de Chile, como para también después, más allá de que Italia se quedó con dos hombres menos, terminar ganando el partido. Sí, contextualizar nomás el porqué de la batalla de Santiago. Dicen es el partido más violento en la historia de los mundiales, el Sí. Chile-Italia. Todo esto precedido por un reportaje de la televisión italiana, perdón, de la prensa italiana, De que dos periodistas. exactamente, que fue republicado por el Mercurio en Chile, De Turín. donde se decía que Santiago era una ciudad donde se observaba todos los males del subdesarrollo, como la desnutrición, el alcoholismo y la prostitución. Los jugadores italianos entraron con claveles a la cancha para pedirle disculpas al público, llegaron hasta la reja con los claveles y la gente se los tiró por la cabeza. Uno podría haber esperado una reacción violenta del futbolista chileno. Cuando uno se figura un Chile-Uruguay, por ejemplo, después del dedo de Jara, uno decía, en Uruguay se van a comer a los chilenos. Bueno, acá uno esperaba más o menos esa reacción de los chilenos en contra de los italianos, y se da lo contrario. Son los italianos los que se mandan un festival de patadas durante el compromiso. El Chava decía, en los primeros minutos, a los 12 segundos, es la primera infracción del partido. A los 7 segundos, perdón, a los 7 minutos se ve expulsado Giorgio Ferrini. Bueno, después se va también sobre el final del primer tiempo Mario David, que curiosamente la gente asocia la expulsión de David al combo de Leonel. David siguió jugando después del combo de Leonel. El tema es que después le pega una patada en la nuca a Leonel. Sí, Sí, pues. de hecho no expulsaron a ninguno de los dos en esa entrada con el árbitro, pero al lado. Enfrente. A El un combo metro. no era para Roja, no era para Roja. La reacción, bueno, hoy día Pero... esa reacción, las dos. Y después lo que dices tú, Pancho, la patada fue asquerosa, o sea, nada que hacer, se la puso prácticamente en el cuello y también al lado del árbitro, pero en ese sentido yo creo que es un partido para analizar, es un partido para recordar. Ahora el CDF nos dio esta oportunidad también de ir a esa historia más dura, y sobre todo con lo que hacía Riera, con lo que después siguió Álamo, ¿cierto? En el 66, el 74, y bueno, hace poco también se comentó un partido del último Mundial de Chile. Entonces eso yo creo que al final termina entregándonos, muchas características de esos años con técnicos que quizá iban adelantados a esa forma de querer entregar un fútbol distinto, una táctica distinta, y así eran técnicos como Riera, así también pasó con Luis Álamo, ¿cierto? Y eso creo que nos tiene que, más allá de que no se consiguieron resultados como ser campeones del mundo, pero orgullosos desde la forma en cómo encontraban una manera de competirles en esos momentos a selecciones europeas que nos llevaban a lo mejor 2 o 3 pasos adelante con respecto a esa táctica. Pero aquí sí, por lo menos se lograron grandes cosas, y ahí ya tienes por lo menos en la pizarra, Chama, es un 4-2-4. Sí. El Tito Así se jugaba antes también, se po. cerraba mucho, pero claro, en ese momento se jugaba generalmente con muchos delanteros. Coméntanos, Chama, tácticamente cómo fue aquel partido, la batalla de Santiago por fase de grupo frente a Italia. Bueno, primero el sistema, como tú lo adelantabas, Marce, un 4-2-4 con esta línea de 4 defensores, con Eizaguirre, bueno, en el arco Scuti, una línea de 4 con Eizaguirre por el sector derecho, el Pulpo Contreras y Sánchez como centrales, Navarro, Sergio Navarro, ¿cierto?, como lateral izquierdo, y después Rojas, Eladio Rojas, con Jorge Toro más en el medio campo, pero ahora voy a explicar más o menos sus funciones. Fuyú un poquito más atrás dentro de esos 4 delanteros, porque Jaime Ramírez, con sus características, con su velocidad, se iba por el sector derecho. Landa, Leonel Sánchez era la oncena, cierto, titular, la que más se dio en este tipo de partido, y sobre todo en este Mundial, más allá que después hizo algún cambio cuando Chile estaba clasificado. Así es que vamos a empezar a analizar primero. Ganó 2-0 Chile con goles de Ramírez a los 73 y Toro al 87, que más adelante les traigo también una sorpresa. Y el sistema 4-2-4, ¿cierto?, en esta táctica. Después Eizaguirre, que era un lateral que a lo mejor no se proyectaba tanto como Navarro, que acá vemos
ya en la pizarra los movimientos, ¿cierto?, que terminan, en este caso Navarro acompañando mucho más las coberturas de Sánchez. El Pulpo Contreras, que era el que más adelantaba de los centrales, porque Sánchez era un jugador que conducía mucho más el balón. Era un jugador que aportaba con esa construcción. Después, en el mediocampo, ¿cierto?, Rojas con Jorge Toro, que eran los jugadores que más trataban de generar el equilibrio en el mediocampo. Ahí vemos ya los movimientos de Rojas, ¿cierto?, en las coberturas, Toro en el retroceso defensivo, claro, y también Jorge Toro en esta compañía ofensiva más que defensiva. Y aquí los 4 delanteros con las características, por ejemplo, de Ramírez, que cumplía esa labor de irse por el carril derecho, de generar diagonales, de ganar la línea de fondo. Landa, que ya era el centro delantero, que pasaba mucho más en el área, y después Fuyú, que aportaba, ¿cierto?, en esta compañía Leonel Sánchez, que Leonel Sánchez también se metía mucho al área, era un jugador con mucha velocidad. Así que un poco esas son las figuras. Y acá, para resumir ya los movimientos que acabo de decir, ¿cierto? Scuti en el arco dando la seguridad, esa línea de 4 en el fondo, con un bloque súper estructurado, y después el equilibrio en el medio campo con 2 jugadores interesantes. Ojo que Eladio Rojas era el que iba y para todos lados, corría, tremendo, generaba eso, y después arriba ni hablar, ¿cierto? Los jugadores que te terminaban marcando alguna diferencia, donde Leonel Sánchez con su remate de distancia, Jorge Toro igual, y ahí marcamos los bloques, ¿cierto? En este 4-2-4, que, ojo, terminaba en un 4-4-2 también, sí, una vez que el equipo retrocedía. Era un poco la fórmula táctica que utilizaba en esos años y en ese equipo el técnico Herrera. Ahora, Chama, debe haber sido el partido más bajo de Chile en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que, bueno, al frente había un rival potentísimo que venía a empatar con Alemania, y que si nos ganaba, nos dejaba colgando del Mundial. Acá se jugaba la clasificación, Chile con el triunfo clasifica derechamente a la segunda ronda, teniendo en cuenta que el rival a los 7 minutos queda con 10, tiene todo el segundo tiempo con 9, Italia así todo le generó un par de ocasiones claras de gol a la selección chilena, un Leonel Sánchez bien desaparecido en el primer tiempo, un Jaime Ramírez súper desordenado, que muchas veces se fue a la punta izquierda a ocupar la posición de Leonel, un Tito Fuyú que no gravitó mucho, Jorge Toro con Eladio Rojas básicamente haciendo la fuerza en la mitad de la cancha. Pero este punto debe haber sido el partido más bajo de la Copa del Mundo para Chile, pese a la victoria y pese a todo lo que implicó, porque este fue el partido hasta ese momento más importante en la historia del fútbol chileno. Mira, yo creo que se debe, Pancho, un poco a lo que hablábamos en la introducción, que se fueron desgastando dentro del partido. Si bien acá hay un orden táctico que siempre mantuvo el equipo, más allá de esa polifuncionalidad, el desorden que tú hablabas de Ramírez, de Tito Fuyú, del mismo Leonel Sánchez, y muchas veces esto de Eladio Rojas, que iba, subía, bajaba, generaba cobertura, y la subida de los laterales un poco más Navarro que Izaguirre, yo creo que se debe al desenfoque que tuvo también el partido con respecto a esta situación que generó toda la polémica del partido mismo. O sea, por eso también termina etiquetándose el partido como esta batalla de Santiago, o sea, todo el morbo que tenía este partido. Entonces yo creo que ambos equipos no jugaron su mejor partido, ambos equipos entraron en el juego brusco de la violencia misma del partido y no los dejó desarrollar quizás su juego, porque Italia también es un equipo, o sea, si hablamos de táctica, esa selección italiana, como también la del 66, donde ejecutaban el catenaccio, pero a la perfección, claro, también era un equipo súper estructurado. Entonces se desenfocaron, y eso no le permitió a Italia por lo menos meterse mucho más en el partido, y a Chile, como dices tú, en el resumen termina ganando 2-0, siendo un partido histórico y súper importante para nuestro país. Chama, consultarte, dime, porque de este equipo quizás los más llamativos por nombre son Tito Fuyú y Leonel Sánchez, obviamente por la trayectoria también que realizaron en clubes, pero hay grandes figuras, o sea, lo que era Honorino Landa para la Unión Española, Jorge Toro con Eladio Rojas, Navarro y Izaguirre los laterales, el Pluto Contreras, que era tremendo central, pero bien interesante en su juego. Para ti, ¿cuál era quizás ese jugador más importante que tenía esa selección del 62? Para mí, Jorge Toro. Jorge Toro, que después lo termina el Mundial llevándolo, ¿cierto?, a Italia. Figura en la Sampdoria.
en la Santiago. Para mí, Jorge Toro, que acá yo ya lo estoy moviendo, a lo mejor se va también ahí. Jorge Toro cumplía una labor también, si lo hablamos en el desorden táctico, que terminaba complementando al equipo hacia adelante y obviamente aquí en esta zona. Pero después yo les traigo una sorpresa porque les voy a mostrar tácticamente, desde el análisis, los goles de Chile. ¿Ahora? El gol de Ramírez de Jorge Toro, ¿sí? ¿Lo quieren ver? A ver, vamos. Antes del análisis, Chama, yo decía, estuvo desaparecido Leonel Sánchez en el primer tiempo, pero termina siendo gravitante porque provoca con un tiro libre el error de Matrel, el arquero italiano en el primer gol, y es que le da una pseudo asistencia porque la jugada prácticamente completa de Jorge Toro, sí, a Toro da el último pase, digamos, para que Toro inicie la carrera ante el remate. Sí, sabes que Toro se complementaba bien con Sánchez. Quizás el Tito Fuyú por ahí le faltó más entrar en el juego mismo de sus compañeros en ataque, pero ya también destaco mucho a Jaime Ramírez. Yo creo que Jaime Ramírez termina siendo súper importante en este equipo porque manejaba toda la zona del carril derecho. O sea, toda esta zona era de Jaime Ramírez, aunque de repente se generaba movimientos por esta zona, termina siendo relevante. Pero yo vuelvo a destacar lo de Jorge Toro, lo del Pluto Contreras, como decías tú, Marcelo, lo de Sánchez también, y Navarro. Lo de Navarro, o sea, el trayecto que tenía Navarro en esta zona era maravilloso. Yo creo que además subía con mucha intención, con mucha intención en el juego. Chama, dime, Flavio. Comentaste al inicio que de los dos laterales el que más pasaba era Navarro, que bueno, yo al menos he escuchado hablar de él, obviamente por tema de edad nunca lo vi, pero siempre escuché también que un lateral que iba y volvía era el FIFO Izaguirre, que por algo le ponen el FIFO, por haber integrado una selección de la FIFA. ¿Por qué crees tú o por qué te atreves a decir que quizás en ese partido no pasó tanto como Navarro? ¿Por una cuestión del partido o quizás por una cuestión de características de él? Sí, mira, acá yo te hago un poco la proyección de las subidas de ambos. No hay mucha diferencia, pero por eso yo proyectaba que quizás subía un poquito más a línea de fondo o quizás llegara a complementarse con Leonel Sánchez, claro, más profundo, pero Izaguirre ni hablar, o sea, para mí también, para mí uno de los mejores laterales que tiene la historia de nuestro fútbol chileno, sinceramente. Sí, Izaguirre tuvo un problema en ese partido que por ese lado se le cargó mucho al Tafini, y Mora, que era el que hacía el peso del mediocampo de Italia, le costó un mundo subir, a diferencia de Navarro, que tenía la franja un poco más libre, sobre todo cuando expulsan a David, que era el defensor derecho italiano, entonces le queda la franja. Tal cual, mira, acá yo les traigo el veamos lo que nos trae. ¿Quieren ver? Este es el gol de Chile, la apertura del marcador, Leonel Sánchez en el tiro libre, Matrel, el arquero que se confunde con todos los defensores que habían, Salvador incluido, y aparece Ramírez para cabecear y anotar el gol que le da la apertura del marcador a Chile, la alegría. ¿Y ahí se fueron a celebrar? Y ahí se van a celebrar todos con Ramírez. Por suerte no se dan vuelta de carnero, no bailan samba. Sí. ¿Quieren verlo otra vez? Ahí va. Póngale play, amigo. Sánchez, Matrel, que se confunde con los defensores, con David. ¡Hay dos pelotas! Fuyú, está bien lejos Sánchez. La deja corta, además, Matrel, ahí en el área. Exactamente, la deja corta. Reclamaba falta, que no existe. Sí. Aquí lo importante es que está atento Ramírez y después todo a celebrar, a cobrar. ¿Árbitro localista? Totalmente. Me pareció que sí a mí. Totalmente. Sí. Y acá les traigo otra sorpresa. A ver. El gol de Jorge Toro, que nos da el triunfo, la tranquilidad, ya cuando se iba el partido prácticamente. Y que si quieren lo relata el Pancho. A ver, pero tendría que acordarme de la jugada, a ver, veamos. Te la muestro primero, te la muestro. Ya. Fuyú, que estaba marcado, se la toca a Sánchez, Sánchez de primera para Jorge Toro, control, hacia adelanta, dispara, Matrel que no llega, y a cobrar. Fue un golazo por parte de Jorge Toro.